Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más ante ustedes, y en esta ocasión vamos a estar compartiendo el plato fuerte de la noche con el doctor Miguel Ortega. Él es nefrólogo y con él vamos a estar hablando acerca de la insuficiencia renal en la República Dominicana, y también vamos a hablar acerca de la afección y de cómo ha afectado el COVID-19 a los pacientes con insuficiencia renal. Así que buenas noches, doctor. Bienvenidos a Soluciones Médicas. Muy buenas noches. Gracias, Manasseh, por invitarme a tu prestigioso programa, esperando llevarle luz a una población hambrienta de conocimiento. Esperamos ser claros, precisos y que nuestras expresiones sean lo más educativas posible. Muchas gracias. Sí, doctor, antes hablar de insuficiencia renal y de que un paciente estaba en diálisis, como que era algo muy lejano, y eran pocos los pacientes que nosotros veíamos que estaban en eso y que caían en ese programa de diálisis, que en tal parte había un paciente con diálisis, y eso era un escándalo porque lo veían como algo grave. Pero ahora nosotros vemos que hay muchos pacientes que menos uno piensa está en insuficiencia renal y está en diálisis. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que estamos viendo más pacientes cada día que se diagnostica con esta enfermedad y que posteriormente tienen que ir a diálisis. Mira, las cosas siguen siendo oscuras y sigue siendo difícil porque en esencia tú no sabes la cantidad de personas todavía que son descubiertas, diagnosticadas al final de su enfermedad. Eso es decir, cuando esos pacientes nos llegan a nosotros, ya nos llegan a nosotros al final de otras patologías secundarias que nos lleven al daño del riñón. No es fácil para nosotros los nefrólogos, porque la población, hasta los mismos colegas de otra área, siempre tienen la idea de que el nefrólogo lo que es un dialisólogo. Es decir, ¿me entiende? Es decir, que considera que el nefrólogo lo que está es para dializar. Y ahí es que entra el problema. Yo creo que debemos de educarnos más. Cada especialidad tiene su importancia, sobre todo la medicina preventiva. Nosotros hemos estado tratando de hacer mucho hincapié en las informaciones. Cada vez que a nosotros se nos invita a un programa de radio, de televisión o cualquier panel, liceo, universidades, donde sea, siempre tratamos de llevar es la prevención. Nosotros podemos, si ya la enfermedad está instalada, nosotros la podemos enlentecer, que no llegue el paciente a diálisis. Ahora, es cierto, hay más pacientes en diálisis, sí, pero hay más pacientes en diálisis porque la sociedad está cada día un poquito más desorganizada. Nosotros somos demasiado consumidores de un reguero de alimentos que estas grandes internacionales no lo ponen como si fuese una cosa natural, como si fuese una cosa sencilla. Tú ves que si anteriormente tú te comías un Habbe, que eso era pequeño, ahora te ponen un Big Mac, que le llaman, que es una cosa monstruosa. Se agrandan todo. Todo es grande. Si tú antes te tomabas una soda, antes era una soda de 2 o 3 onzas, ahora es una mega soda. Es decir, tú estás ingiriendo en un solo alimento en el día las proteínas necesarias que tú necesitas para el día entero. ¿A qué viene eso a hacer daño?
a que tú estás ingiriendo demasiada proteína y si un órgano está forzado, está malo, tiene que trabajar demasiado, entonces ahí se va a agotar. Y eso es lo que está pasando. Ahora, estamos viendo más pacientes, por supuesto, porque ya la misma sociedad de nefrología se ha encargado de tratar, y eso que todavía estamos cortos, intenta de llevarle a diferentes y por diferentes medios informaciones para que esos pacientes nos lleguen a nosotros a tiempo. Ahora, también en las unidades de diálisis, ya tuve que el paciente dura más. Fíjate que todavía, porque es cierto, es difícil nuestra patología, nuestra enfermedad, nuestra área, es difícil porque ya todo el paciente que nos llega a nosotros, nosotros mismos lo etiquetamos terminal. Una cosa que ya hemos quitado ese término para que el paciente no crea que ya el paciente está terminal, sino es que la función renal ya está en término, ya finalizó. Y quitamos ese término para no confundir a la gente. Ah, no, pues si está terminal, ¿para qué lo vamos a dializar? Porque ya está terminal. Entonces hemos cambiado esas siglas para que la gente no se deprima tanto. Porque en esencia, las condiciones de nosotros han mejorado muchísimo. Fíjate que nosotros en nuestra unidad de diálisis no estamos conglomerando de tantos pacientes porque nuestros pacientes tienen larga vida. Hay pacientes de nosotros que tienen 12, 15, 18 años. Y eso era un mito, eso no era posible. Ya un paciente antes, te estoy hablando de 5 o 6 años atrás, ya con 7, 8 años, ya tú lo veías mal. Al final de la vida, casi. Sí, al final de la vida. Y todo eso ha ido cambiando. Doctor, ¿hombre o mujeres? ¿Quiénes tienden a sufrir más de problemas renales y de insuficiencia renal? La mujer. La mujer. La mujer tiene no que tiende a sufrir más, sino que es más diagnosticada en nosotros. Porque recuerda, la mujer tiende a asistir más al médico que el hombre. Se chequea más a las mujeres. Se chequean más. El hombre no se chequea. El hombre se chequea cuando está verdaderamente malo. Porque yo tengo la experiencia, porque lo llevan. O lo lleva un hijo, lo lleva un amigo, lo lleva la esposa. Si no, el hombre nunca está malo. El hombre siempre está bien. La mujer, al contrario, cada vez que se siente algo, acude más al médico. Entonces, si acude más al médico, tú tienes más posibilidad de ser diagnosticado con tiempo. Doctor, ¿cuáles factores predisponen a que un paciente pueda llegar a insuficiencia renal? A nivel mundial, dos causas que reinan el mundo: la hipertensión y la diabetes. La presión alta. La presión alta y el azúcar. Y el azúcar. También, sí, el azúcar. El azúcar es la principal causa a nivel mundial. Nosotros aquí en Dominicana, la hipertensión está predominando. Pero también tenemos la litiasis, la piedra en los riñones. ¿La piedra en los riñones? La piedra en los riñones. Sí, la piedra en los riñones. Fíjate, qué bien que tú me haces ese signo, ese gesto de alarma. Y te aclaro, mira, hay muchos ciudadanos que se descuidan. Por eso le pregunto, porque hay muchos pacientes con litiasis que no le hacen caso, porque no le duele. Y te lo recargo eso, porque fíjate, tú eres radiólogo. Y en muchas ocasiones tú lo ves y a veces tú le dices, mira, usted tiene piedra. Ah, ¿cómo va a ser, doctor? Pero no es y tú le dices y le das un avance y de todo eso se descuidan, porque yo he tenido pacientes así, mire, yo me hice una sonografía, un radiólogo me dijo que pero eso nunca me ha molestado, y nunca. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando la piedra te está dando a ti una señal que fisiológicamente ya tú tienes un trastorno enzimático. Además, eso se torna como un cuerpo extraño a nivel de la pelvis. ¿Y eso qué hace? Que te entorpece
una libre excreción de los excrementos que el riñón tiene que eliminar. Además, también eso puede producir una obstrucción. ¿Tú entiendes? Entonces, es decir, el libre flujo de la orina hacia el exterior no es. Entonces, eso va produciendo un estancamiento de la orina. Y al producir eso, entonces eso se manifiesta en una dilatación que ustedes lo ven y dicen, pero mira, aquí hay un depósito de líquido, de agua, de pipí. Entonces, eso tiene sus efectos. Cuando eso tiene, ¿qué efecto tiene eso? Que en el riñón, la depuración se va haciendo por flujo. ¿Entiendes? Por flujo, es decir, una cosa que traspasa membrana, que va y que viene. Si yo tengo en un extremo una presión alta, aquella presión que viene de la sangre, que tiene que encontrar un espacio libre aquí y tiene algo que la está obstruyendo, eso impide que la pipí salga hacia la parte exterior, pero al interior del riñón, donde está la pelvis renal, donde la pipí debe de aposarse, donde la pipí cae por primera intención. Al encontrar una presión, él elimina o elentece la tasa de filtración glomerular, es decir, la capacidad que tiene el riñón de formar la pipí. Reduce, porque ya tiene al exterior, tiene un obstáculo que lo está presionando y eso lo va haciendo al riñón más inflamado. Por eso que ustedes ven que en la sonografía que ustedes hacen, dicen, pero mira, ustedes se ponen locos buscándole corteza y a veces no le encuentran, porque eso ha ido creando a la parte medular una inflamación y ese tejido glomerular se va convirtiendo en un tejido fibroso y ya esa inflamación no le permite a que el glomérulo tenga la capacidad de limpiar la sangre. También tenemos en los riñones poliquísticos. Es una enfermedad que se hereda. Sí, eso es un factor, eso es factor hereditario. Entonces, tienen los traumas. Tú sabes otra cosa que tienden a dañar si el quirúrgico, por ejemplo, en cesárea, nosotros, nuestro país, que hace tanta cesárea, estos ginecólogos cuando quieren ser muy rápidos, siempre tienen que tener cuidado, porque a veces cuando están haciendo la cesárea o están haciendo la esterectomía, pueden agarrar uno de los uréteres, ¡pam! Y lo tapan. Entonces, por eso, se liga o se corta. Exactamente. Y si no se dan cuenta a tiempo, ese riñón pasa unos días acumulando pipí, y hasta que no dé señal, porque a veces no se dan cuenta, y por eso lo quiero mencionar, porque tú tienes el otro que está libre. Ese compensa. Ese compensa y uno piensa que todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tasa de lesión no es que son altas, pero ha sucedido y sucede. Entonces, por eso siempre hay que tener cuidado con eso. Cuando tú tienes, sobre todo los ginecólogos, que cuando están trabajando y tienen un procedimiento que le ha sido demasiado tórpido, siempre tienen que tener cuidado que cuando terminen ese proceso, es bueno que siempre le manden a hacer un rastreo abdominal para ver si no se está produciendo ninguna. Porque si eso se anda a tiempo, eso no tiene ningún problema. Eso se entra y se conecta, santo remedio, corregido el hecho. Porque eso es una lesión iatrogénica. Eso es corregible, eso es una tontería. Pero sí es bueno que lo tengan pendiente, porque es doloroso, es lamentable que un ciudadano vaya a una sala de cirugía y por cualquier error de nosotros, somos humanos, lo podemos cometer, se pierde un órgano. Ok. Doctor, la vecina de la cuarta tomaba poca agua y se le secaron los riñones. ¿La falta de agua, la poca ingesta de agua, podría llevar a un paciente a insuficiencia renal con el tiempo? Sí. La falta de hidratación hace que tus riñones se vuelva
tórpido, se canse, se irrite, porque aunque el riñón es muy hábil, fíjate que si tú tomas poca agua y el organismo, sobre todo el riñón, que es el que tiene que encargar para hacerte eliminar el exceso de líquido, que es una de sus facultades excretoras, trata de reducir el volumen. Nosotros estamos en capacidad de excretar 1,5 litros y hasta 2 litros, dependiendo de la 1,5 litros de diario. De líquido, de orina. Sí, de orina. pero eso está dependiendo tu hidratación. Tú puedes hacerlo hasta más. Y en esa cantidad, el riñón está en capacidad de eliminar la sustancia tóxica. Pero ¿qué sucede? Que el riñón es hábil. Si tú no te hidratas bien, él trata de hacerlo con la menos dosis posible, con la menos cantidad. Porque si te saca mucho, entonces te va a poner a ti en deshidratación. Entonces la deshidratación sí es un componente que te puede a ti a llevar a crear más tóxico y a irritar a las células excretoras, y entonces eso se inflama y ahí viene una cascada de inflamación que es muy desagradable. Hay medicamentos que pueden conducir a insuficiencia renal si tú lo tomas por mucho tiempo. Sí, nosotros somos enemigos de los AINE. De los AINE. Eso Los es AINE. inflamatorio no esteroideo. Exactamente. Pero ahí está, doctor, el diclofenac, el ibuprofeno. Ibuprofen, el mismo acetaminofén, todos esos analgésicos. La misma aspirina, doctor. Sí, todos. Que Todos. Nosotros lo encontramos, no en la farmacia solo, nosotros lo encontramos hasta en un ventorrillo. Sí, donde quiera. No. Es más, hasta un mecánico le dice, me duele la cabeza, ahí entre los hierros de cosas, búscate que tengo una fundita que tú tienes un diclofenac, tómatelo. Doctor, Entonces, hasta en los Estados Unidos, que tienen una regulación, usted encuentra en la bodega diclofenac dominicano, ibuprofen dominicano, usted encuentra. Sí. Entonces, ellos tienden a dañar, sobre todo ellos tienden a producir una lesión intersticial tubular. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos en el riñón un sinnúmero de túbulos. Lo que la unidad funcional del riñón se llama la nefrona. Y la nefrona tiene como una cabecita y un cuerpecito. Ese cuerpecito son túbulos. Entonces, el analgésico tiende a atacar mucho donde están suspendidos esos tubolitos. Se depositan. Y al depositarse ahí, si tú no tienes buena hidratación, eso va depositándose, eso se va acumulando y te va produciendo una inflamación. Ya un tejido inflamado no funciona igual. Entonces va creando un acúmulo de tóxicos. Entonces ya ahí peor, porque al inflamar el intersticio y el túbulo, ya como esa cañería, si está inflamada, obstruye porque cierra la luz. Y al cerrar la luz, ya tú no vas a tener el libre flujo. Y al no tener el libre flujo, vuelve y te explico lo que te expliqué con los cálculos. Ya tiene una obstrucción. Ya tú tienes una retención allá arriba. Y entonces, pero aquí no es en la parte excretora, sino en la parte intrínseca, la parte dentro del propio riñón. Le hace lo mismo. Cambia la fuerza de transmisión de la sangre, varía y ya comienza ahí a tú tener lesiones. Por eso siempre les recomiendo, no es que no lo tomen, lo que usted no puede es abusar, porque el hecho de que tú te tomes un diclofenac no se te va a dañar el riñón, porque nosotros tenemos mecanismos suficientes para actuar en contra de eso. El problema es el abuso, porque hay personas que te toman a ti diario, por cualquier quitametaspaja se toman un analgésico y eso es desagradable. Además, entra en la pregunta que tú me hiciste de la vecina atrás, tienen malas ingestas de líquido. Si tú no tienes buena hidratación, ¿cómo tú vas a eliminar esa sustancia tóxica? Porque todo lo que nosotros ingerimos como alimento tiene sus efectos secundarios, uno mínimo, otro mucho. Okay. Entonces, tú no sabes
qué tanto a ti ese medicamento tan simple te va a hacer daño. Porque en medicina doy don son 4, tú no sabes, porque yo me puedo tomar una aspirina y tú te tomas toda una aspirina, a ti no te hace nada, pero a mí me da una alergia que me pone grave. ¿Entiendes? Okay. Doctor, ¿qué cantidad de agua entonces nosotros debemos ingerir a fin de que nosotros podamos ayudar? Porque, por ejemplo, el paciente cardiópata que le indican una aspirinita diaria de 81 miligramos, entonces tiene que tomar suficiente agua para que ese riñón no sea afectado por esa aspirina. ¿Qué cantidad de líquido debe tomar un paciente en condiciones normales? Porque hay pacientes que ya tienen problemas que se les restringe mucho la cantidad de líquido que pueden tomar. Mira, Para que estamos sanos, por ejemplo. Mira, una persona sana, a veces tenemos la expresión muy dada de decir, no, tómate 7 vasos de agua. No, eso no es así. Porque quizá usted y yo podemos tener la misma contextura física, pero quizá tu esposa no. Quizá tu esposa es más pequeña, tiene menos peso, necesita menos. Entonces, todo va, eso hay una fórmula en que tú coges y pesas el kilo y el kilo tú lo multiplicas. Mayormente siempre anda entre 7 a 11 vasos de agua. Diario. Sí, y también va en tus actividades físicas, porque si tú eres sedentario, si tú, por ejemplo, que tú trabajas en el área de imágenes, el área de imagen, tú puedes trabajar mucho, pero siempre el área de imagen, para que no se calienten los equipos, tú tienes que tener un aire. Es decir, tu estado de transpiración y de sed es menos. Entonces tú tienes que organizar tu cuerpo a darle una buena hidratación. Entonces tú no vas a requerir, tu cuerpo no te va a pedir lo suficiente líquido, tú tienes que dárselo. Entonces, si tú creas un hábito, tú lo vas a hacer. Pero si tú estás trabajando en un área fuera de techo, con temperatura como la tenemos, tú vas a tener otros estímulos para el asunto de ingesta de agua. Tú entiendes que todo eso va dentro de las necesidades de lo que tú laboras, de lo que tú haces. Entonces, por eso influye mucho qué tú haces y el hábito. Ahora, no solamente es agua, pura agua, porque tú cuando te tomas una taza de chocolate, que te tomas una fruta, tú una estás sopa. ¿tú entiendes? Una sandía que ahora son tan abundantes, una piña, pero tú estás ingiriendo líquido, porque a veces nosotros decimos, no solamente agua, si la agua tiene que estar por encima de un 70% pura agua para que tú tengas una buena desintoxicación, porque eso es lo que hace el riñón. Con ese aporte de líquido, lo que te va a ayudar a ti es a que él trabaje menos. Cuando tú estás bien hidratado, el riñón se esfuerza menos, sus células tubulares se esfuerzan menos, porque es como tú trabajar. No es lo mismo tú trabajar en el sol que tú trabajar en la sombra. Así mismo pasa el riñón. Cuando tú estás bien hidratado, tú estás trabajando en la sombra. Ahora, con esos pacientes que tienen patología, sobre todo esos pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿tú ves? Ya lo que uno le tiene que dar técnica es de ingerir la menos agua posible. ¿Cómo uno hace eso? Por ejemplo, mi experiencia que yo mayormente hago, que le digo a los pacientes que a veces crean su hielo y al hielo le ponen sabor, le ponen una fruta, le echan una gota de limón, le echan un pedacito de piña, cualquier cosa. Tú coges ese fragmento de hielo y te lo pones en la boca. ¿Qué te va a dar a las papilas gustativas? Que tú le vas a dar una sensación de hidratada. Tú le vas a tener un... ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué hace eso? Que te distancia un poquito el asunto de la sed y tú vas a durar más tiempo sin ingerir agua. Entonces, si te dura más tiempo y tú tienes conciencia de que si tú abusas de la ingesta de agua, te va a poner, a recaer, a ponerte malo. Entonces, si el paciente tiene razonamiento, tiene juicio, decir, pero mira, esto me está ayudando. Otra cosa que nosotros recomendamos, el asunto de masticar goma de mascar.
¿entiendes? Acuérdate Ok. que tú, al estar masticando esa goma, tú mantienes confundido el paladar. Eso es una cosa que nosotros también le pedimos al paciente que haga eso. ¿Qué hacemos con esos pacientes que dicen, yo no tomo agua porque no me da sed, doctor, yo no siento sed? La sed es que regula la cantidad de agua que debemos tomar. Sí, mira, hay para que no se me escape, bueno, importante mencionar que es cierto eso, pero recuerda que nosotros, después de cierta edad, después de los 50 años, tú tienes una disminución del centro de la sed. Tú no sientes mucha sed. Y por eso es que tú ves que las personas mayores siempre tienen problemas con el asunto de la hidratación. Siempre están deshidratados. Y la deshidratación te da a ti Alzheimer, te da a ti demencia, te da a ti disociación, te envejece, pierde la belleza del cutis, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es bueno, como te mencioné atrás, el hábito. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros padres junto con nosotros o tenemos acceso de comunicarnos con ellos, siempre es bueno estarle acordando, mamá ingirió agua, papá ingirió agua, mire, crea un hábito de la ingesta de agua, porque nosotros perdemos, después de cierta edad, nosotros perdemos eso. Ahora, hay gente que no tienen la costumbre. Yo tengo en mi consultorio una botella plástica, muchos años, y a medida en que yo he ido todos los días repitiendo lo mismo, ya yo tengo el hábito de que es difícil que yo vaya al consultorio, por más fresco que esté mi consultorio, siempre yo ingiero 1 o 2 botellas de agua en mi consultorio. Porque el hábito, a yo estarlo tanto explicando y le digo al paciente, porque son muchos, sobre todo la juventud, que no le gusta beber agua, no le gusta. Entonces yo le decía, no, no es asunto de gusto, es asunto de necesidad, porque eso es bueno educarlo en la juventud, en la niñez, porque eso es costumbre. Si tú lo acostumbras, no ellos lo hacen, porque hay personas que uno le ha dado técnica, le ha dado orientación, y cuando regresan a los 2 o 3 meses, se mira, doctor, yo no manco con mi agua, yo tomo mi agua. Y eso ha hecho maravilla en esa persona, porque pero eso es asunto de hábito, de tú coger, ingerir, siempre solvito, porque es cierto, el agua no es una cosa más mala que el agua, eso no sabía nada. Tú tienes que estar bien malo para tú querer tomar. Sí, tú Así tienes que es. estar bien. Sí, no hay una cosa más desagradable cuando tú estás lleno o cuando tú estás hidratado que tú te bebas un vaso de agua. Eso no te pasa. Entonces, ¿qué yo le digo siempre a la persona? No es un sorbo, porque el sorbo se te diluye en el paladar, ya se diluye, pero tú tomándolo con mucha frecuencia, sin darte cuenta, tú te estás tomando 700, 1000 cc al vaso, tú te lo tomas. Y además, acompañado con las frutas, como yo te decía, los jugos, los refrescos, tú completa un buen volumen de líquido ingerido. Doctor, ¿cómo nosotros descubrimos que estamos sufriendo de los riñones? ¿Qué análisis hay que hacerse para nosotros saber que hay un problema renal que debe uno buscar ayuda para no llegar hacia lo peor? Mira, en asuntos de laboratorio, lo más importante es el examen de orina. El examen de orina para nosotros es como una biopsia al riñón. Pero antes de, del asunto de los análisis, le quiero decir a tu público, es el asistir al médico. Asistir al médico. Que se den en el pecho cuando dicen, porque yo he tenido pacientes que le duele a uno en el alma, que dice, yo tengo 50, yo tengo 60 años y nunca he ido al médico. Te lo dicen con ese orgullo. Y a veces tiene uno que tragarse ciertas información que tiene, porque dice, pero si no
tiene toda su vida y no ha venido al médico. ¿Qué noticia a veces más desagradable yo le tengo? A veces tú ves que si no va, a mí me gusta que mis pacientes vayan con un pariente, me gusta eso. Porque así a veces, cuando tú le dices al paciente ciertas informaciones, el paciente no es fácil. Cuando yo te digo, mira, Manasseh, usted tiene una insuficiencia renal. Oye, eso es deprimente. Eso es Eso es duro. impactante. Eso es impactante. Más, como te decía y comentábamos al principio, que tú decías, el que está etiquetado con insuficiencia renal ya está etiquetado con una persona casi al fallecer y que tú le dices eso. Entonces, por eso les recomiendo a las personas, no, que asistan al médico, que se chequeen, porque ahí tú puedes descubrir con tiempo la hipertensión. Mira, nosotros estamos tan perdidos, Manasseh, que nosotros los dominicanos, yo hablo de mi pueblo, nosotros creemos que la hipertensión no es enfermedad. Yo estoy haciendo la historia, la anamnesia al paciente y preguntándole, y digo, ¿usted tiene algún antecedente patológico? ¿Tú sufres de algo? Y tengo esa mala costumbre de preguntarle así, y porque no entienden. Ah, no, yo no sufro de nada. Y yo, por ejemplo, digo a mí mismo, ¿qué usted toma? Ah, yo tomo enalapril, amlodipino. Ah, pues usted sufre de algo. Ah, pero de la presión. Ah, pero de la presión. Oye, como si eso no tuviera, y es una de las principal o la principal causa a nivel mundial que te lleva a ti al daño renal. Por eso vuelvo y repito, señores, hay que irse a chequear. No tiene que ser con el nefrólogo, con cualquiera. Que si usted cayó en manos de un colega con juicio, escudriñador, le va a decir, ah, mire, usted tiene tal cosa. Yo, eso no es mi área. Vaya al área específica. Y entrando en la pregunta, tenemos, te dije, el examen de orina. El examen de orina, vuelvo y te repito, es como si fuera una biopsia de renal. Nosotros los nefrólogos, desde que vemos el examen de orina, nos dan muchas piezas, nos dan muchas cosas por donde nosotros irnos. Pero no solamente debemos de confiarnos en el examen de orina, pero para nosotros es lo más importante. Ahí están también pruebas que son las más comunes, como la urea y la creatinina. La urea y la creatinina ya hace tiempo que están desfasadas. ¿Por qué? Pero es lo que tenemos a mano todavía. Es decir, cuando tú me llegas a mí con una creatinina alta, es porque tu daño renal ya tiene tiempo. Nosotros usamos ese método, pero la presencia de ella elevada nos está diciendo a nosotros que ya ese problema tiene tiempo transcurriendo, pero es lo que tenemos a mano. ¿Tú entiendes? Doctor, hay pacientes que dicen, hazte todo lo que te digan, ponte todo el tratamiento, pero no te dejes dializar porque el que lo dializan se muere. ¿Qué mito tiene la población del daño que puede producir la diálisis? ¿Es beneficiosa o es dañina la diálisis? No. Un gran mito y un gran reto de nosotros, los nefrólogos. Eso está en la conciencia por culpa de nosotros. Ahí nosotros tenemos que echarnos la culpa, porque nosotros debemos de ser más avasallante, más agresivo para llegarle a la conciencia. Tú ves que hay otras patologías, hay otras especialidades que todos los años eso siempre hacen una cosa y todo el mundo piensa, no, yo voy para tal especialidad. Y desde que tú estás malo, tú piensas en tal especialidad. Porque esa especialidad, cada vez que pone un huevo, lo cacarea el año entero. Entonces, nosotros hemos sido muy tímidos. El nefrólogo no es muy dado estar en los medios. Hemos tratado, hemos hecho, pero tú ves que a veces tú invitas a un nefrólogo, sí, él te va, pero tú tienes que ser insidioso en eso, porque si no lo agarraste caliente, a veces no, somos perezosos en esas cosas. Y si nosotros no cambiamos nuestra actitud, nosotros no vamos a mejorar la estadística en nuestro pueblo. Mira, la diálisis es una cosa que en gran parte de ellos
te puedo jurar que más del 70 o el 80% son prevenibles. La tasa de prevención de la enfermedad renal es más alto. Yo me atrevo a apostarte que hasta el 90 y pico por ciento puede ser prevenible. Pero tú yendo a tiempo, Bien. Entonces, ¿qué sucede? Después que tú estás ya afectado, viene una cascada de influencia negativa y es que yo te digo, tú tienes tal daño, tú tienes un daño renal. Ya desde que yo te hablé que tú tienes daño renal y que tú no entendiste las cosas, ya viene el sistema emocional y te tumba. Porque la gente cuando tú dices que está malo, que tiene tal cosa, ese sistema emocional tú le das un golpe. Y si tú le das un golpe al sistema emocional, ya tu defensa, tu ánimo se cae y tú eres susceptible a cualquier cosa. Entonces, la diálisis, ya un paciente en diálisis, sí, influyen un sinnúmero de cosas que te va a dar a ti la seguridad de una diálisis de largo tiempo. Antes, un paciente en diálisis, lo más que te duraba era a ti 5, 6, 8 años. Ya no. Ya nosotros tenemos pacientes hasta de 20, 15, 18 años. Y están que tú lo ves y no parecen pacientes que se dializan. Ahora, ¿qué influye eso? Hay factores sociales que influyen. Economía. Tú sabes que es una enfermedad de alto costo. Destruye, destruye la economía tuya, del vecino, del Estado. Eso destruye todas las economías. El apoyo familiar, el apoyo hogareño. Porque si tú eres paciente de diálisis, Dios libre, tú eres paciente de diálisis. Oye, si tú tienes tu esposa que acá tanto, dime cómo te está yendo y ya está preparado, te voy a pasar a buscar, ya está listo. O el hijo que te dice, papi, ¿cómo te fue? Ya te levantaste, ya está despierto, te busco o te llevo. ¿Tú entiendes? Que tú le des ese calor humano, la nutrición, que el paciente renal pueda y se eduque en alimentación. Nosotros en nuestra institución tenemos una gran lucha con eso, porque los pacientes, tú tienes que repetirle 1000 veces las cosas. Anda, ven, y a veces hay médicos de eso, sobre todo los nutriólogos, que han sido muy flexibles y uno le agradece al equipo que nosotros tenemos en la clínica, que hasta se trasladan a la unidad de diálisis para presentársele al paciente, para que el paciente vaya. Y nosotros hemos comparado, cuando tú tienes una educación nutricional en ese paciente de diálisis, tú lo comparas con otro que no la tiene, la diferencia es muy visible, muy visible. Por eso es que nosotros insistimos en esas cosas. Pero como está la calidad y la mejoría de la técnica, ya tú caer en diálisis no significa destrucción. Eso te asegura a ti que tú vas a tener 20 años, 15 años de vida hasta que tú puedas llegar al trasplante. El trasplante todavía no lo reemplaza a nadie. Eso es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Doctor, ¿cómo ha tratado el COVID-19 ya en la parte final a los pacientes de insuficiencia renal? ¿Han sido muy afectados? ¿Estos pacientes se han cuidado? ¿No hay mucha incidencia de COVID en pacientes de insuficiencia renal? Mira, ahí te voy a hacer una parte y te pido el permiso para poder mencionar a una persona que siempre debe de ser bien recordado por su entrega, por su desprendimiento, porque él vive esas cosas. Por ejemplo, el doctor Rodolfo Ortiz. Mira, sí. Cuando en Juan estaba cacareando ese problema,
Él se nos acercó a cada uno de nosotros y nos dijo, tenemos que prepararnos, porque eso viene y le va a dar duro a nuestros pacientes. Mira, y nosotros se lo agradecimos en el alma. Ya nosotros teníamos reuniones previo. La institución nuestra ya se estaba preparando. La institución nuestra tiene un personal muy bueno porque un personal que está constantemente en actualización. Fíjate que allá hay equipos que viven haciendo ya pruebas de desastre y educación y mucha formación, educación. Y tú ves que la clínica está en una constante formación de sus empleados. Cuando nosotros le pedimos a la dirección del centro un encuentro, ellos estaban sumamente ya organizados, pero tú sabes que ellos son ingenieros y organizadores, pero no son médicos. Nosotros estábamos velando por la protección de nuestra unidad. Cuando nosotros comenzamos a plantearle un sinnúmero de cosas, le despertamos a ellos, porque no es que ellos no lo sabían, pero nosotros teníamos mejor dominio que ellos en esta área. Le dimos un sinnúmero de cosas que eso dinamizó. Y hasta ahora, debemos de agradecer a esa inquietud del doctor Ortiz, nuestra unidad de diálisis, la muerte por COVID es muy mínima, un 5%. Porque no decir que no tocó, sí nos tocó, pero debió de tocarnos más fuerte. Lo que pasa es que nosotros los nefrólogos nos convertimos en patológicos. Allá nosotros comenzamos desde tiempo, comenzamos a organizar las cosas. Incluso ahí tuvimos inconveniente con la administración porque le decían, no, pero cojan la clínica para ustedes, cojan el presupuesto de la clínica para ustedes, porque el doctor pidió cosas que ya tú sabes, él pidió de todo. Por supuesto, nosotros queriendo cuidarnos. ¿Por qué? Porque ahí entro en detalle en lo que tú me preguntas. Tú sabes que nuestra población de pacientes es un paciente demasiado vulnerable. Con muchos riesgos. Sí, si nosotros no ponemos en esa tónica de ser sumamente celoso, no tuviéramos vivo en la unidad. Vivo. Porque los pacientes nuestros que fallecieron, mira, eso es doloroso. Tú sabes lo que es un paciente que tú lo ves normal y que tú le haces, pues déjame investigarte, mira, doctor, que cualquier cosa, y que nosotros veamos que nos flaqueaba en cualquier cosita, vamos a hacerte tal cosa. Tú sabes que en menos de 48 horas esa persona evolucionar y fallecer. Eso es duro, eso es difícil. Entonces, porque esos pacientes nosotros son sumamente vulnerables. ¿Entiendes? Esos pacientes de nosotros son vulnerables. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos. Y por eso nosotros creo que no pasa de un 5% de los fallecimientos de nosotros. Bien, doctor, un mensaje final a la teleaudiencia de Soluciones Médicas que está en su casa y que en cualquier momento se preocupa y quiere saber cómo cuidarse para no caer en insuficiencia renal. Dos cosas que le voy a decir a la población. Lo más importante desde el punto de vista del nefrólogo, acuda al médico, chequéese, hágalo una vez al año si usted quiere. Son 365 días que nosotros los seres humanos por alcahuete perdemos, porque son 365 días. A veces hay un año que nos regalan otro, que son 366. Nos damos un chele por el año y no sacamos una hora, 2 horas para cuidarnos, para nosotros pasar esos 365 días libre de peligro, libre de enfermedad. Es que asistan a chequeo. No importa cuál sea la clase de médico, no importa. Es que acudan.
todo aquel que obtenga un título de médico tiene capacidad de hacerle un examen físico a cualquier paciente y con la capacidad suficiente para mandarle a hacer los laboratorios de rutina y verlo también y así referirlo a donde él crea, considere necesario. Otra cosa para finalizar. Mira, Manasseh, a ti pueblo que no escucha, nuestro Estado, nuestro gobierno dio una libertad. No estamos confundiendo con la libertad. Y ahí, entre colegas, a veces comento y critico, Manasseh, que el gobierno hizo mal en lanzar esta libertad sin organizarse. Yo soy de lo que creo que debió de hacer primero las instituciones que tú le vas a permitir que abran. ¿Cuál es el personal que tú vas a utilizar de lo que tú tienes? Porque tú vas a utilizar 1% de la población tuya. ¿No es cierto? Así es. Entonces, oye, mándale a hacer una prueba. Porque es posible que esa persona tuya, que tú lo tenías en el banco sentado, no estaba sentado, algo estaba haciendo. Pruébalo, porque tú vas a recibir una población. Mira cómo están todas las instituciones, las tiendas, la ferretería, todos los negocios que han podido abrir. Eso es abarrotado. No hay Así es. respeto de nada de eso. Entonces, si tú vas a poner a trabajar 2 o 3 personas, un acuerdo con el ministerio, o lo que tienen recursos, ustedes la compran y nosotros la hacemos, o lo que no tienen un acuerdo con nosotros, o házmela. Y así tú estás dando un certificando de que esos 5 o 10 empleados te están libres, te están limpios. Bien, parece que tuvimos problemas con el audio. Parece que tuvimos problemas con el audio, se frizó la imagen. Agradecemos al doctor Miguel Ortega, médico nefrólogo de Clínica Coromina,